pues como bien les había dicho, una charla taller con una práctica al final, en la cual pues hablaremos sobre la sutura. Entonces, pues teniendo en cuenta de que más que todo darle gracias a CTO, me ha dado la oportunidad de poderles mostrar en cuanto a mi conocimiento en sutura. Yo soy médico general, egresado de la Universidad Autónoma de las Américas. Me gradué en el 2019, pues llevo 2 años ejerciendo, pero pues me apasiona todo lo de cirugía, entonces pues he podido estudiar bastante esa parte y me gusta mucho que les quiero transmitir algo del conocimiento. Bueno, entonces empezamos con qué es la sutura. Pues la sutura, en realidad, como muchos pensamos que sea algo relacionado con el hilo, en realidad no, es cualquier material que se utilice para aproximar tejidos y fijar por un tiempo determinado mientras el proceso de cicatrización se da en la piel. Pues teniendo en cuenta de que en la piel hay varios tipos de, hay diferentes tiempos en los cuales se puede dar el proceso de la cicatrización dependiendo de la fuerza tensil de la piel, el sitio anatómico, bien si es en la piel o es en mucosas, va a haber una diferencia en el tiempo en cual va esta piel a recuperar su tensión, mientras la sutura mantiene la piel fija en esa posición. ¿Listo? Entonces, como antes no hagamos referencia solo al hilo, sino que son muchos materiales. Si bien ahora vamos a ver, incluso hay grapas, se van a utilizar pegantes, no solo va a ser el hilo, aunque en realidad lo que más conocemos va a ser la sutura que va junto con el hilo y la aguja, pero hay muchas más. Bueno, como antecedentes históricos tenemos los siguientes. En 1550 a.C. aproximadamente se empezó a hablar de sutura o de una forma de aproximar la piel cuando se sufrían heridas. Utilizaban elementos como miel, carne fresca y grasa. Esto hacía que las heridas se mantuvieran cerradas por un tiempo determinado y ayudaba a que cicatrizaran más rápido. Recuerden que la principal función de las suturas es ayudar a una buena cicatrización y limitar las infecciones. Después, en el 900 a.C., apareció el Kirkwood, que era un elemento que se extraía del intestino de las vacas. Es algo muy parecido a lo que utilizamos ahora, que es el catgut, que todavía se utiliza. Es una sutura que es, espere, yo se las muestro acá con el puntero, que es esta de acá, una sutura que es natural y que es absorbible. Después, en el 600 a.C., ya se utilizaban otros elementos, como vemos acá, que utilizaban incluso cabezas de hormiga, que hacían que con sus colmillos fijaran la piel y la mantuvieran ahí por un tiempo determinado mientras se daba la cicatrización. Otros elementos como algodón, la crin de caballo y tendones. Luego vino la era moderna, que era después de Cristo, en un periodo de 1000 años, aproximadamente del 400 al 1400 después de Cristo, en el cual hubo un gran desarrollo y predominó la seda. La seda es un material de sutura que todavía utilizamos mucho, incluso pues en un tiempo fue el más utilizado, después se llegaron los que fueron las suturas sintéticas y la fueron desplazando un poco, pero aún se utiliza mucho, es una sutura que se utiliza en la piel. Es una sutura que se extrae del gusano de seda, se trenza en varias hebras y de esta manera colorida de forma negra la utilizamos mucho todavía. Después, en 1860, apareció que la cirugía ya era una ciencia y ahí fue que se empezó a desarrollar más tipos de sutura, ¿cierto? Apareció el catgut, que es un material de sutura natural absorbible que se utiliza en mucosas y en intestinos. Sí, todo lo que sea víscera se puede suturar con catgut, aunque ahora, como también aparecieron sintéticos absorbibles, también lo han desplazado un poco. En este momento se utiliza mucho para lo que son las episiotomías. En cuanto en las episiorafias, cuando se da después del parto, que hay desgarros en el canal vaginal, se utiliza mucho el catgut, en este momento lo estamos utilizando para eso. Se extrae el intestino de la vaca y de la oveja. En 1900 se hizo como una especie de separación, dijeron que en cuanto a la seda se iba a utilizar en la piel y el catgut siempre en vísceras, porque el catgut incluso había desplazado a la seda. Luego vino la Primera y Segunda Guerra Mundial, que trajo con ella el desarrollo de muchos tipos de suturas sintéticos y avances en cuanto a la cirugía general. Entonces, acá empezaron a aparecer todo lo que son las suturas sintéticas absorbibles y no absorbibles, como las poliaminas, los poliésteres, el poliglicol, el polipropileno, que son suturas que hoy se utilizan en cirugía. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología han desarrollado manera de que tengan menos reacción tisular, menos riesgo de infecciones, que sean más manejables. Entonces han desplazado un poco las suturas naturales, aunque por ahora todavía se utilizan demasiado las suturas naturales. Bueno,
Los objetivos de la sutura, primero que todo, es el cierre primario. Recuerden que en toda herida, si no hay un cierre primario y la herida se mantiene abierta, tiene exposición a infección y a una mala cicatrización. Aparte de eso, puede ser más fácilmente colonizada por microorganismos, lo cual la predispone a que se den más infecciones. Entonces, cierre primario de la herida, evitar las infecciones. Otra de los objetivos es controlar el sangrado, ¿sí? No siempre con la sutura solamente se controla el sangrado, porque a veces necesitamos presión, necesitamos que se haga también un vendaje, pero con cerrar la herida, con afrontar las partes de la piel que están abiertas, hacemos gran control del sangrado. Y otra es eliminar el espacio muerto. Cuando hay una herida entre la parte superficial de la piel y el tejido celular subcutáneo, queda un espacio que se pueden hacer hematomas ahí. Esos hematomas son un caldo de cultivo para las bacterias y por lo tanto se pueden dar también infecciones en este momento. Entonces, con la sutura lo que buscamos es eliminar ese espacio muerto y evitar de que también se dé infecciones. Como bien la sutura lo que busca es hacerle un bien a la piel y al paciente, por lo tanto tenemos que tener una técnica traumática y evitar hacer daño, porque hay casos en los cuales con la sutura incluso podemos hacer más daño que dejando la herida abierta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar el trauma. Ahorita cuando estemos en la charla les voy a explicar cómo evitamos el trauma. Hay algunas pinzas que en la piel, si la utilizamos mucho y sujetamos la piel muy fuerte, podemos hacer que los bordes de la herida se necrosen, se mueran. Y el tejido muerto también es un caldo de cultivo para las bacterias. La otra es evitar la tracción excesiva. Evitar la tracción excesiva me refiero a que al anudar la sutura no debemos hacer mucha presión, no debemos hacer mucha fuerza, porque eso también lo que va a hacer es va a estrangular los bordes de la herida y va a hacer que se necrosen. Tejido muerto es un tejido que va a ser colonizado por bacterias muy fácilmente. La mínima exposición de los tejidos al aire es que las heridas se deben cerrar lo más pronto posible porque la deshidratación de la piel también puede hacer que la piel se muera y al morirse, infecciones. Y lo otro es que si las heridas abiertas, una herida que requiera sutura no se sutura, lo que va a suceder es que va a tener mayor riesgo de que tenga una mala cicatrización. Bueno, ahora les hablaré de esto, que son las características que tiene cada sutura, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos 9 características de las cuales voy a hablar de cada una, y esto es lo que hace que uno escoja el tipo de sutura que va a utilizar en un tipo de herida respectiva. Entonces, primero empezamos con lo que es la sutura ideal, ¿cierto? Una sutura ideal sería una sutura que aún no se ha podido desarrollar, la tecnología no la ha podido crear aún, pero seguramente en un futuro va a haber una muy cercana, si no es que va a ser una sutura ideal, la cual evite la tracción excesiva del tejido, evite el traumatismo, no genere mucho riesgo de infección, mucha capilaridad, eh, sea monofilamento, que sea fácilmente de extraer después de que se tenga que retirar. Entonces, después en el futuro posiblemente tengamos la sutura ideal, por ahora no la tenemos, pero dependiendo del tipo de herida, el tipo de procedimiento que estemos realizando, hay suturas específicas que debemos utilizar. El calibre, bueno, entonces el calibre, al inicio se dio la sutura número 1, que era una sutura pues en el momento para ahora, es una sutura muy gruesa, pero pues cuando apenas idearon, pues era una sutura ideal, no había más, ¿cierto? Después, con el desarrollo de la tecnología, las suturas se fueron haciendo más delgadas, incluso llegar a unas suturas 9 ceros, que son suturas que se deben manejar con microscopio, muy utilizadas en las cirugías oftalmológicas para suturar los ojos, la córnea, pues todo lo que es la parte interna del ojo. En cuanto a suturas que nosotros utilizamos diariamente, hasta las 2 ceros, 3 ceros, más o menos, 4 ceros, 5 ceros, podemos utilizar en la piel, en la cara. Entonces, tenemos en cuenta de que entre más ceros tenga la sutura, el calibre disminuye, ¿cierto? Y si no tiene ceros, es una sutura muy gruesa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Este es una sutura de prolene con una aguja recta. Se sutura con la mano esa sutura. Es una sutura 3 ceros, ¿sí? Es un calibre que utilizamos para la piel normalmente. Es una sutura pequeña, una sutura que es muy manejable. Acá tenemos una sutura de Vicryl, que es una sutura sintética que se utiliza para suturar músculo, para suturar vísceras. El 2-0 es un poco más gruesa, entonces esta tiene más ceros, 3 ceros, esta tiene menos, va a ser un poco más gruesa. Y esta es una sutura de nylon que también muestra 3 ceros. Si vemos, todas estas suturas son diferentes, pero cada sutura tiene un patrón específico en cuanto a su empaque, para que sea fácilmente reconocer qué tipo de sutura es, qué tiene el nombre.
cuántos ceros trae, el calibre, el largo del hilo. Entonces, cada sutura, aunque sea diferente, en su empaque va a tener unas especificaciones. La fuerza tensil hace referencia a cuánta fuerza, el hilo va a resistir antes de romperse. Cuando lo anudamos, no es jalarlo de manera pues horizontal sin haberle generado un nudo, sino después de anudar, cuánta fuerza resiste, ¿sí? Entonces tenemos pues que las suturas de acero, que recuerden que las suturas de acero se utilizan principalmente para suturar el tórax. Las suturas de acero son las más resistentes. Y por último vamos a tener el cadmio, que es una sutura natural, absorbible, que no va a tener mucha resistencia. ¿Listo? Entonces acá tenemos de que las suturas van a tener una resistencia dependiendo también el calibre y el elemento con el que estén diseñadas. Propiedades de absorción. Entonces, como les venía diciendo desde ahora, hay suturas absorbibles. Las suturas absorbibles son las suturas que a través del tiempo, a través del lisis, la piel misma las diluye, las disuelve y hace que éstas no se tengan que retirar. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan en mucosas, mucosa de la cavidad oral. Por ejemplo, los odontólogos las pueden utilizar mucho. En mucosas del canal vaginal, canal rectal, todo lo que son ese tipo de cirugías también las utilizan. Y para suturar vísceras intraabdominales, ¿sí? Las suturas absorbibles. ¿Por qué motivo? Porque son zonas en las cuales no se va a volver a abrir para retirar una sutura. Entonces se deben utilizar suturas que se absorban, que se absorban ellas mismas en un periodo de unos 40 a 90 días. ¿Listo? Las suturas no absorbibles son suturas que debemos retirar, ¿sí? Las suturas no absorbibles las debemos retirar. Estas suturas se utilizan en la piel principalmente, aunque hay unas suturas de algunos tendones que se llaman tenorrafias, que se utilizan suturas no absorbibles, aunque nunca se vayan a retirar. ¿Por qué? Porque el tendón tiene una cicatrización muy lenta, entonces esto le da fuerza tensiva al tendón y se utiliza algunas veces y se dejan ahí para siempre. Pero son algunas excepciones. De resto, las suturas no absorbibles son para la piel, son suturas que después vamos a retirar. Si podemos ver, pues tenemos una gran cantidad de suturas en cuanto a absorbibles, no absorbibles, y naturales y sintéticas. Listo, las naturales son las extraídas principalmente de productos vegetales o de animales. Las sintéticas son las que se diseñan en el laboratorio. La capilaridad hace referencia a que las suturas pueden estar formadas por un solo hilo o por varios hilos que van trenzados entre sí. Por ejemplo, acá tenemos el prolene. El prolene es un solo hilo, ¿sí? Tenemos el acero y el cadmio que forman un solo hilo y esto va a hacer que cuando hagamos un punto de sutura, el hilo se pase más fácilmente a través de la piel. Las suturas multifilamentos son varios tipos de hilos trenzados entre ellos y esto genera que cuando hagamos un punto en la sutura, cuando intentemos pasar el hilo, sea más difícil de pasar. ¿Listo? Hagamos acá la memoria y plasticidad. Tenemos dos tipos de suturas. Este de acá es un prolene y este de acá es una seda. ¿A qué hace referencia la memoria? Entonces la memoria hace referencia a que cuando sacamos el hilo del empaque, él vuelve a tomar su forma. Vemos cómo se enreda, ¿cierto? ¿Cómo nosotros hacemos para eliminar esta memoria? Lo que hacemos es generar una tracción desde la punta de la aguja hasta el final. ¿Listo? Generamos una tracción y con esta tracción lo que hacemos es que eliminamos esa memoria de la sutura. Lo que hacemos es estirar el hilo y al estirarlo esa memoria se pierde. Con la seda es algo diferente, la seda no tiene memoria, es multifilamento y no tiene memoria. Tal como la saquemos, así queda. ¿Sí? Si la estiramos del todo, ya se queda estirada, no vuelve otra vez a su punto inicial, como esta. La reacción tisular aquí es donde tisular, tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Entonces, lo que pasa, tenemos una sutura que la dejamos aproximadamente, no sé, 7, 10 días. Durante esos 7 o 10 días, la sutura va a generar una reacción tisular en la piel que hace que se inflame la piel y genere una mala cicatrización en algunas ocasiones. Las suturas sintéticas lo que buscaron fue eliminar esto, siendo desarrolladas con algunos elementos que tienen poca reacción tisular,
hacen de que esto se elimine, ¿sí? La reacción tisular de la piel, la inflamación, todo eso lo eliminaron las estructuras sintéticas, aunque todavía se pueden dar. Ahora tenemos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es cuánto daño genera la sutura al pasar a través de la piel. Recuerden que ahora les estaba mencionando, hay suturas monofilamento y multifilamento. Las suturas monofilamento generan menos fricción al pasar por la piel porque solo es un hilo. Las multifilamentos, al ser varios hilos trenzados, al pasar a través de la piel va a generar una inflamación en la piel y con una especie de quemadura, pues que no se va a ver mucho, es una quemadura a través de donde pasa el hilo, por el huequito donde pasa el hilo, pero esto va a generar inflamación y puede generar reacción de fricción y reacción tisular, como la vemos en estas dos imágenes. Esta ya está cicatrizada, esta apenas está cicatrizada. Las suturas, como bien les decía ahorita, cada sutura tiene una presentación específica. ¿Listo? Por ejemplo, este es un empaque de una sutura de seda. Sí, acá tenemos seda. ¿Qué características traen todos los empaques? La mayoría los he visto. Entonces, trae un código del producto, trae el control RILAS y el número de hebras. Entonces, el control RILAS significa de que el hilo va pegado a la aguja, ¿cierto? Cuando usted hace una tracción de la aguja y del hilo con una determinada fuerza, usted va a hacer que esto se separe, ¿sí? Que el hilo y la aguja se separen, porque así está diseñada la sutura. El número de hebras, recuerden que la seda es multifilamento, quiere decir que vienen 8 hebras trenzadas, 8 hebras trenzadas y queda un solo hilo. Generalmente la seda viene de color negro, así la tinturan después de haberla hecho asepsia y todo esto, queda negro. El calibre del hilo nos referimos a cuán grueso es el hilo el que estamos utilizando. Y la fecha de caducidad, que también fue la venta de todos los productos. Recuerden que acá estamos ahorita hablando de 2 ceros, 3 ceros en el calibre del hilo. El tipo de material, pues hablamos de que ese era una seda. La longitud de la sutura hace referencia a cuán largo es el hilo. Este tiene 45 centímetros. También tenemos el código de la aguja, que por ejemplo esta aguja es una aguja, me imagino yo, que es 3/4, 2/4, no sé, no dice acá qué tipo de aguja traía. Y tenemos pues otros tipos de características que todos los empaques de sutura lo deberían traer para poder reconocer con qué vamos a suturar. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las suturas más utilizadas en nuestro medio? Pues en nuestro medio hago referencia en cuanto a medicina general y cirugía general. Listo. ¿Qué es lo más utilizado? Entonces, por ejemplo, acá tenemos de que el cadmio cromado es una sutura natural que es absorbible. El cadmio solo quedó primero, luego se le agregó el cromo y lo que hizo el cromo es verlo de estas características que se vea como algo amarillo y le agregó más días en cuanto a la absorción. Si tenemos de que el cadmio cromado empieza su absorción después de los 14 días y que a los 90 días ya se desaparece el tejido, tener en cuenta que cuando no está cromado puede durar incluso 70, 60 días. Entonces se le agregó el cromo para que durara más. Y además el cromo lo que hizo fue generar menos reacción tisular y hacer que se dieran menos infecciones. Entonces, ahora lo que vemos más es cadmio cromado. Por acá tengo un empaquecito. Este es el cadmio cromado, si lo ven, es muy similar al de la imagen. Viene en este líquido que lo que hace es preservar. Recuerden que esto es natural, es absorbible. Entonces, si no trajera este líquido, pues se podría incluso deteriorar estando en el empaque. Entonces, aquí lo vemos, este es un cadmio cromado. Bueno, el Vicryl. El Vicryl es algo muy similar al cadmio cromado, solo que esta es una sutura sintética, pero también es absorbible. Lo que hace esta sutura es que se puede poner dentro de las vísceras y en un periodo de 21 a 70 días tiene una absorción completa. Tiene muy poca reacción tisular, como les estaba diciendo. Aquí tenemos una sutura de Vicryl. Este es un Vicryl, este es un Vicryl 2.0, que es el que vemos en la imagen. Por lo general viene de color así como morado. Morado viene. La seda es un producto muy antiguo, pero aún se utiliza ampliamente. La seda se obtiene del gusano de seda, son varias hebras que se trenzan en un solo hilo. Es multifilamento. Últimamente, pues las suturas sintéticas la han desplazado un poco, pero todavía la utilizamos mucho. Incluso hoy en la práctica la vamos a utilizar, que esta es la seda, una seda 2.0, que es la que vamos a hacer hoy la práctica. Pero vamos a destapar muchas, pero con esta les voy a mostrar porque es muy fácil de utilizar.
El polipropileno o prolene es una sutura también no absorbible, sintética, monofilamento, que es la que se utiliza hoy en día más en piel. O sea, cuando usted se realiza una herida en cuero cabelludo, en alguna extremidad, por lo general, si va a un servicio de urgencias, le van a utilizar un prolene, ¿sí? Este es un prolene 3 ceros, tiene un grosor pues normalito para la piel, incluso si es en la cara o en un sitio anatómico donde puede generar deformidad, se pueden utilizar más ceros, 4 ceros o 5 ceros. ¿Listo? Tipos de agujas. Entonces, tenemos varios tipos de agujas y el tipo de aguja va a ser diferente dependiendo la sutura que estemos utilizando. Por ejemplo, de las más utilizadas, de las que más aparecen son las 3/8 o la 1/2. ¿Sí? Son las que más utilizamos para la piel, estas dos. Las agujas rectas se utilizan muy poco. ¿Por qué? Porque estas agujas se utilizan para suturar con la mano, no se utilizan con instrumentos. Entonces, generalmente la usan los cirujanos generales para suturar vísceras, pero pues se utilizan muy poco en realidad. Ya vienen otro tipo de agujas que pues en realidad yo nunca los he utilizado, pero pues existen ahí para que las conozcamos, las 5/8, la tipo esquí y la tipo anzuelo. Tipos de puntos. Entonces, el más conocido es el punto simple, que incluso es el punto de partida para muchos otros tipos de puntos de sutura. Entonces, tenemos que el punto simple se realiza puntos separados y cada punto va anudado y va independiente del otro, ¿cierto? Es muy utilizado en la piel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos esta herida. Esta es una herida generada con un objeto corto contundente, un machete, un cuchillo, una cosa que se ahí. Esta herida tiene un riesgo de infección, porque pues esto no es en un sitio controlado, sino que fue realizando alguna labor de agricultura, alguna cosa. Ponemos puntos simples separados, ¿por qué? Porque en caso de que esta herida se infecte, va a generar un material purulento dentro de la herida. ¿Qué hacemos en caso de que se infecte? Pues obviamente antibióticos, se requiere hospitalización y todo esto, pero la infección hace que la herida no cicatrice adecuadamente. O sea, es una herida que iba a cicatrizar en 7 a 10 días, con una infección se va a demorar 20, un mes para cerrar. Por lo tanto, a veces toca drenar ese material purulento que se acumula dentro de la herida. Lo único que tenemos que hacer es soltar 1 o 2 punticos de los que vemos acá, y por ese huequito que se hace, por esa dehiscencia que hacemos nosotros, lo que hacemos es drenarla por ese punto. Si utilizamos una sutura continua o una sutura intradérmica en un sitio que tenga riesgo de infección, cuando se infecte y necesitamos retirar la sutura, lo que va a suceder es que vamos a quitar todos los puntos. Entonces va a ser más difícil que la herida cierre. Este es un punto simple continuo, donde se utiliza más en sitios muy controlados, por ejemplo, en el quirófano después de una cirugía, donde todo pues tiene su asepsia, donde todo está estéril. Entonces ahí sí podemos utilizar los puntos simples continuos, como vemos acá. Seguramente esta fue una cirugía de alguno de unas tenografias de la mano. Y acá vemos cómo se realiza, ya en un momentito en la práctica les voy a mostrar cómo se hace. Entonces acá tenemos suturas continuas, se utilizan principalmente en sitios donde haya buena asepsia, donde no haya riesgo de infección. Porque si tenemos que retirar alguno para drenar algún hematoma o a drenar alguna colección purulenta, al soltar un punto se nos suelta toda la sutura. Y va a ser una dehiscencia, que una dehiscencia es una apertura de la herida y ya va a cicatrizar mal. Punto intradérmico. Esta pues es una sutura muy utilizada en el rostro. Acá tenemos, por ejemplo, en el mentón. ¿Qué se hace? Pues se ingresa por uno de los vértices. Recuerden que las cicatrices de los puntos generalmente se va a devolver acá a la sutura. Las cicatrices de los puntos generalmente se da donde se funciona con las agujas. Entonces ahí se va a quedar una cicatriz. Entonces imagínense en la cara quedar con una cicatriz a cada lado, cada lado. Pues lo que hacemos es que solo generamos un punto al inicio en el vértice y un punto al final. Toda la sutura queda por dentro de la piel. ¿Qué pasa? Que este tipo de sutura es difícil realizar cuando es una herida contundente. Cuando es una herida por una cortada que es lineal, es muy fácil, pero si es una herida contundente es muy difícil de realizar porque los bordes no se afrontan bien y esta herida, si ven acá cómo va borde con borde con borde y va por dentro de la piel, va bajo la piel. Entonces es difícil cuando la herida es contundente, que es por un golpe que queda una herida pues muy deforme, es difícil realizarla. En ese caso se utilizaría puntos simples con una sutura bien delgada. Este es un prolene 5/0, una sutura delgada para la piel, el mentón.
punto colchonero horizontal y vertical. Entonces pónganle cuidado a este punto porque este punto es un punto considerado hemostático. Cuando es una herida sangrante, una herida que tiene mucha hemorragia, podemos utilizar este punto para controlar el sangrado y que nos deje continuar con la sutura, porque a veces es sangre y usted hace sin no limpiar y cuando va a posar el punto vuelve sangre y no lo deja ver bien. Entonces ponemos un punto hemostático, que es el punto colchonero, él nos controla un poco el sangrado y ya podemos seguir con puntos simples como es acá. La sutura, pues, si usted la ve, anatómicamente no se ve tan bien, pero cicatriza muy bien después de que empieza a cicatrizar. Acá tiene un punto colchonero vertical, solo uno, y tres puntos simples. ¿Por qué? Porque esta sutura, aparte de que estaba sangrando, tenía un espacio muerto. Entonces le realizamos un punto colchonero vertical, como se ve acá. El primer punto va más al fondo. Lo que pasa es que esto cierra el espacio muerto que queda. Aquí vamos acá un granuloma, que era una masita como de 1 centímetro de diámetro. Entonces queda un espacio muerto. Pusimos un punto en colchonero para eliminar ese espacio muerto, eliminar el sangrado y después tres puntos simples, que esto se puede realizar. Listo. Otro punto que es un punto hemostático es el punto en X. El punto en X se utiliza principalmente para controlar sangrados. Entonces, en heridas punzantes, por ejemplo, heridas por cuchillo o algo, así podemos poner un punto en colchonero para controlar el sangrado y de esa manera evitar pues, que se hagan hematomas bajo la piel. ¿Cómo se realiza? Se realiza un punto simple normal y luego se cruzan las hebras y se anudan. Esto también lo vamos a hacer ahorita para que estén pendientes cómo se va a realizar. Listo. Con eso terminamos la parte teórica. ¿Sí? Vamos a dar inicio entonces a la parte práctica. De pronto, si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, por acá leyendo las preguntas, nos preguntan mucho por la seda. La seda se utiliza en la piel. Recuerden que la seda es no absorbible, se utiliza en la piel. El síndrome de Ehlers-Danlos, ¿hay alguna diferencia en el procedimiento de sutura? El síndrome de Ehlers-Danlos es un síndrome en el cual hay un problema en cuanto al colágeno y las articulaciones son más móviles, pero en realidad pues no hay diferencia en cuanto a la sutura de la piel. Listo. Bueno, vamos a pasar a la otra cámara y vamos a iniciar en la parte, la parte práctica. Ya en un momentito. Espero yo cuadro acá y ya iniciamos. Ok, me confirman si están viendo ahí. Perfecto. Entonces, como les estaba mostrando, aquí tenemos varios tipos de suturas. Ya les voy a ir mostrando qué tal. Los guantes. Ya. Bueno, tenemos 5 tipos de suturas, cada uno son diferentes, pero las características del empaque casi todas son las mismas, tienen las mismas características, dicen cuántos hilos trae, cuántas hebras, todo muy similar. Yo voy a proyectar acá. Que me están pidiendo que deje de proyectar y ya dejo de proyectar y continuamos.
Ok. Ya dejamos de proyectar, ya me están viendo ahí. Perfecto. Entonces, tenemos que en la práctica de las suturas tenemos varios elementos. Tenemos una pinza que se llama portagujas, que tiene unas características específicas, en la cual nos va a permitir tomar la aguja sin que ésta se nos mueva, la asegura. Entonces, se llama portaguja. ¿Listo? Tenemos las tijeras, que nos permite cortar el hilo. Si bien vemos que tiene una parte aguda, una parte con una punta, y tenemos una parte que es roma. La parte que tiene roma, la que nos va a hacer la medida para cortar los hilos adecuadamente. Tiene un anchor de unos 4 a 5 milímetros, va a hacer que podemos cortar adecuadamente la sutura. Tenemos dos pinzas, ¿sí? Una pinza que es plana, se llama pinza sin garra. Esta pinza, aunque esta tiene unas puntas, esta genera más traumatismo en la piel, la que no tiene punta. ¿Por qué? Porque sujeta el tejido en todo su espesor, ¿sí? Lo sujeta todo. Si utilizamos mucho esta pinza en los tejidos, vamos a traumatizar el tejido. Esta pinza que tiene garras solo tiene estas dos punticas, entonces al sujetar el tejido solo lo estamos sujetando con esta porción. Por lo tanto, va a haber menos traumatismo en el tejido. Entonces, esto es lo que vamos a tener necesario para realizar la sutura. También podemos utilizar pues lo que es una hojita de bisturí para, por ejemplo, en los casos en los que no tenemos la almohadilla, que esta es una almohadilla de sutura. En los casos en los que no hay almohadilla, podemos utilizar un trozo de carne y con una hojita de bisturí hacer las líneas para poder suturar. Bueno, entonces vamos a empezar con la seda, ¿cierto? Esa ya tiene un abre fácil donde podemos exponer la seda por acá y luego vamos a mirar a ver dónde encontramos una hoja, que esta es diferente, las que yo he utilizado. Y acá tenemos la aguja. Por lo general traen una abre fácil. ¿Cómo la vamos a sujetar? Entonces, en el tercio medio de la aguja, un poco más atrás. ¿Sí? Un poco más atrás en el tercio medio. ¿Qué otros elementos han utilizado ustedes para suturar? Pues generalmente se puede utilizar espuma, un trozo de carne, una pechuga de pollo, muchas cosas diferentes se pueden utilizar. Entonces empezamos con el punto simple. ¿Cómo vamos a empezar? Entonces, para empezar un punto siempre tenemos que ponerlo en la mitad de la herida. La herida tiene una longitud de unos 4 o 5 centímetros, buscamos la parte media. Con la parte media lo que vamos a hacer es que vamos a generar un cierre primario de la herida y aparte de eso vamos a limitar el sangrado para que no te des. Si apenas están empezando lo pueden hacer en dos pasos. Ingresan por un lado de la herida y luego salen al otro lado. Y vuelven e ingresan y salen otra vez a la otra porción. Traccionan el hilo hasta que quede una hebra corta para no desperdiciar mucha sutura. Cuando tenga una hebra así de este tamaño, lo que hacemos es anudar. ¿Cómo vamos a anudar? Entonces pónganle en cuidado. Tenemos la pinza, la ponemos sobre el hilo. Acá vamos a utilizar la mano. La ponemos sobre el hilo y damos dos vueltas iniciales. Dos vueltas iniciales sobre la pinza. Y luego traccionamos con la otra punta durante y hacemos el punto. El punto debe quedar a un lado de la herida, ¿sí? No puede quedar sobre la herida. Si queda sobre la herida, mal. ¿Por qué? Porque va a generar más reacción tisular, más riesgo de infección. Lo ponemos el punto a un lado de la herida. Luego, si este punto lo hicimos hacia adelante, el próximo va hacia atrás y solo es una vuelta en la pinza. Luego traccionamos, ¿sí? Ahí se nos enredó. Traccionamos. Esto lo vamos a repetir unas 3 o 4 veces. Vamos y traccionamos. ¿Sí? Después de que ya tengamos 3 o 4 vueltas de nudos, lo que hacemos es cortar. ¿Cómo vamos a cortar? Entonces, con una tijera, con la parte que es más ancha, lo que vamos a hacer es con esa vamos a medir. Entonces, colocamos la tijera acá, la traccionamos, la volteamos un poco y nos queda con una longitud de unos 3 milímetros. ¿Listo? Realizamos el primer punto simple. Luego el otro punto simple, ¿dónde va a ir? Entonces nos vamos por mitades. Si este punto fue en la mitad de la herida, el otro va a ir, uno va a ir acá y el otro va a ir acá.
¿sí? Nos vamos a ir por mitades de la herida para que nos quede simétrico los puntos y quede bien anatómicamente, y también que no vaya a quedar pues con un punto en una longitud, otro en otra, no queda con buen aspecto, ¿cierto? Otra vez, un punto simple, accionamos hasta que salga el hilo, hasta acá, y volvemos y lo pasamos. Volvemos y pasamos el hilo, y ahí ya iría nuestro segundo punto simple, y de esta manera entonces otra vez, ¿cómo anudamos? Sujetamos el hilo con la mano, damos una, dos vueltas sobre la pinza, el escorador para que esto, para que puedan ver mejor. Ahora vamos a empezar. Una, dos vueltas sobre la pinza y traccionamos con el hilo sobrante. Y recuerden que el punto debe quedar a un lado de la herida, no puede quedar sobre la herida porque puede generar más riesgo de infección. Luego damos un punto hacia atrás, luego hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Volvemos a apuntar. Entonces, esos son los puntos simples. Punto simple. Vamos a hacer el último y pasamos a otro tipo de puntos. Puntos simples son como el pilar básico de la sutura, pero son muy demorados. ¿Sí? Si usted es una herida larga, por ejemplo, digamos que el paciente tiene una herida de esta longitud, realizando puntos simples como es un nudo, luego anudar, un punto, luego anudar, se demora siempre. Las suturas continuas son menos demoradas porque tú haces no pasar y pasar y pasar la aguja, anudar al final y al inicio. Termina. También los puntos simples, cada que pasas un punto debes anudar. Pero pues con el pasar de los días y la experiencia, uno va cogiendo agilidad y de esa manera pues demora tanto. Recuerden que las heridas antes de ser suturadas deben ser lavadas, debe retirar todo el material orgánico que tenga presente. Si la persona se cayó, pues hay que retirar la tierra, lo que tenga, si tiene piedras ahí dentro, que se retira. Entonces otra vez, una vuelta, dos vueltas sobre la pinza y traccionamos con el otro hilo. Ahora de nuevo, pero hacia atrás. Una vuelta hacia atrás, una vuelta hacia atrás y traccionamos con el hilo solo. Luego hacia adelante y hacia atrás. Listo. Además de ser lavadas las heridas, también lo que debe ser es que las heridas se deben infiltrar. La infiltración se realiza con lidocaína, que es un anestésico local que se utiliza para que la persona no sienta, porque al pasar la aguja cada vez va a sentir un chuzón y va a sentir dolor. Entonces, con una sola infiltración, lo que vamos a hacer es que vamos a limitar esto. Bueno, para la próxima sutura, que va a ser un punto continuo, de lo que hacemos es que vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un punto simple, como el que habíamos hecho, ¿cierto? Casi se inicia en uno de los vértices, porque nos vamos a ir de allá hacia acá. Entonces, iniciamos con un punto simple en uno de los vértices de la herida, que sería acá, y vamos a ver que esta sutura nos va a rendir más porque solo vamos a anudar, que es el inicio y el final. Bueno, otra característica es que las suturas continuas no se deben realizar con este tipo de sutura, que es multifilamento. ¿Por qué? Porque al retirarlo va a ser más difícil. Pero pues con la seda se puede hacer, pero lo ideal es que no se realicen suturas continuas con multifilamento, solo con monofilamento. Hacemos el primer punto. Recuerden que el nudo siempre debe quedar a un lado de la herida. Y ahí ya. Listo. Entonces pongámoslo más ahí por aquí. Para. Bueno, entonces después de realizar un punto simple, no vamos a cortar el hilo, sino que vamos a puntar. Entonces, lo que hacemos es empezar a pasar puntos. Ya pasamos uno. Pasemos más adentro. Había reventado ahí por ponerlo muy al borde. Pasamos un punto. Luego vamos avanzando, dejando una distancia entre cada punto de unos 4 a 3 milímetros, más o menos práctico en el próximo. Y enfrente. La sutura yo no la realizo mucho porque
se realiza en sitios controlados. Pues yo trabajo en un servicio de urgencias, entonces por lo general no la realizo mucho por la infección y después para poder drenar esta sutura muy difícil. Vamos yendo un punto delante del otro y de esta manera hacemos lo que se llaman los puntos continuos, simple continuos. Así vamos yendo hasta finalizar. Pasando, la herida es más larga, pues van a demorar un poco más. ¿Qué sucede en algunas partes? Por ejemplo, si es una herida muy larga, eh, nos puede acabar el hilo a la mitad de la sutura. Entonces lo que podemos hacer es que anudamos ahí donde se nos acaba y continuamos sin problema. Que si se acaba a mitad de la sutura, pues se dañó el trabajo, ¿no? Si nos acaba, por ejemplo, acá en este momento, podemos utilizar otra sutura y ya anudar en esta parte. Y de esta manera hacemos los puntos continuos. No está quedando muy estético, pero algo funciona. Ya nos estamos acercando al último punto y al final vamos a hacer un nudo diferente para que aprendan a hacer un nudo diferente. Voy a mostrar un nudo diferente ahorita. Se realiza sobre la sutura. Vamos al último punto y pongan en cuidado el nudo que vamos a realizar. Y ya llegamos al final de la herida. Bueno, entonces dejamos una parte de la herida, una parte de la hebra así como en esta. ¿Y qué hacemos? Entonces, con la pinza, igual que ahorita, dos vueltas y lo sujetamos. Dejamos el y traccionamos. Hacia atrás, hacia adelante, hacia adelante para que los nudos no se suelten. Y de esta manera anudamos con el mismo hilo, ¿sí? Sin necesidad de hacer otro tipo de no con el mismo hilo, anudamos. Es un nudo diferente. Perfecto, cortamos. Muy bien. Ahora vamos a destapar otro tipo de sutura porque la sutura que viene es la sutura intradérmica y no nos permite realizar con esta sección. Se debe realizar con prolene o en este caso lo vamos a hacer con nylon. Ponemos a nylon, a ver qué diferencia es. Esta es más pequeñita, es un hilo muy delgado. Recuerden que este tipo de sutura tiene memoria. Si lo soltamos, se anuda como viene en el paquete, de curvitas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sujetamos de aquí de la punta a la aguja y del final lo que hacemos es una pequeña tracción. Le borramos esa memoria que trae. Muy bien. Esto ubico a la mitad vamos a hacerla en esta. Entonces, a ver si está para, pues, porque la veo muy delgada, muy delgadita. La están viendo, me dicen si la están viendo porque esta es muy delgada. Listo. Entonces, empezamos en el vértice de la herida. El vértice hago referencia a la de la herida. Entonces, esta se utiliza, es una intradérmica, se utiliza en las heridas que son lineales principalmente. Ingresamos por el vértice de la herida. En este momento podemos anudar la sutura o podemos dejar una hebra disuelta. La podemos dejar ahí. No nos preocupamos por eso. Y empezamos entonces. Nos vamos a ir por debajo de la piel. Siempre tiene que quedar por debajo de la piel. La parte de debajo de la piel. Entonces, pasamos el hilo por acá. Salimos más adelante. Siempre por debajo, sin romper la piel. ¿Verdad?
Y ahora directamente en el frente hacemos lo mismo. Empezamos por la parte de enfrente, por acá, y salimos más adelante. Esto lo vamos repitiendo hasta llegar al final de la herida. ¿Qué sucede? Que el hilo queda por dentro de la piel y no se va a ver y no va a generar cicatrización en la piel. Vamos yendo así como, y así vamos cerrando. Seguimos así hasta que lleguemos hasta el final. Yendo, otra vez, por la parte de adentro de la herida y salimos más adelante. La sutura suele pasar. Tenemos que estar pendientes para no hacer un nudo. La sutura no pasa nada, la devolvemos, reaccionamos y ahí vemos cómo la piel se va cerrando, ¿sí? Sin generar cicatrización fuera de la piel. Esto lo hacemos hasta finalizar, hasta llegar hasta el final de la sutura. De esta manera la piel se cierra sin dejar cicatrización. Es una sutura muy estética, muy demorada, pero se utiliza principalmente en la piel que es muy expuesta, por ejemplo, el pecho, la cara, la espalda, principalmente las mujeres que quieren usar algo escotado para que cuando se pongan algo así, no la cicatriz se les exponga mucho. Una sutura muy bonita, cierra muy bien, como la estamos viendo ahí. Como el tiempo no nos da, entonces vamos a hacer otro puntito, vamos a anudarlo. Pero pues ya aprendieron cómo se entra por dentro, un poco más adelante. Y se andar. Entonces, el nudo que podemos realizar puede ser el mismo que realizamos en el punto simple. Por ejemplo, digamos que acá ya terminó la herida. Entonces, que podemos hacer un punto simple al final de la herida. Y con la porción que sobra, hacer el nudo. Por ejemplo, ahí sobra esa hebra. Con esa, entonces, pasamos 2 veces la pinza y anudamos para el total. Una para atrás, una para adelante. Y de esta manera cerramos la final de la sutura. Al final, lo que podemos hacer es el punto de esta manera. Un poco más difícil, pero muy bien. Ahí. Y ahora, con este, es sujetar desde aquí, digamos, tracción. Ahí ya terminamos esto. Vamos a hacer otro punto, que es el punto en X. ¿Sí? El punto en X se realiza con un punto simple, pero al final lo que se hace es que le cortemos esta para hacerlo con la X. Y lo es muy azulito y muy pegado, casi no se ve. Entonces, ¿cómo es el punto en X? El punto en X es un punto simple, luego las hebras se cruzan. Hacemos un punto normalito, un punto simple, como el que veníamos haciendo desde el principio. Tenemos una hebra sobrante y luego pasamos al frente sin anudar, pasamos al frente. Y ahí ya las hebras se van a cruzar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a anudar con este hilo, vamos a anudar el que dejamos acá suelto. Una, dos vueltas, de atrás y hacia adelante siempre, hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué? Lo hacemos todos hacia adelante o todos hacia atrás, quedan nudas y las nudas se sueltan. Es una herida que se va a abrir, pero no es porque haya quedado mal estructurada, sino porque vamos a anudar. Y de esta manera podemos ya proceder a corte. Vamos. No hace falta un punto importante que se llama punto en colchonero.
O sea, esta ya se acabó. No hace falta el punto del colchonero, que es un punto que da mucho cuando hay mucho sangrado. Con ese creería yo que estamos terminando. Vamos a hacer el último punto, ya para que pasemos a las preguntas y al sorteo que vamos a realizar, en el cual vamos a regalar una almohadilla de sutura, un equipo de disección completo de 9 piezas que trae de estas pinzas y estas tijeras, y otros productos de seteo que ya nos van a ofrecer. Punto en colchonero es muy simple. Vamos a hacerlo en esta herida. Principalmente para hemostasia. Entonces, tenemos un punto profundo y desde lejos. Profundo y lejos. Y ya. Este es el colchonero vertical. Punto profundo, lejos, lejos, y ahora vamos a entrar cerca, cerca. Y más superficial. El hilo primero queda bien abajo y este otro hilo queda abajo. Entonces, vemos superficial. Y más superficial el otro punto. Y ya. Y ya nos vamos con la estructura sobrante. Muy bien. De esta manera terminamos el taller. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar acá. Lo hayan entendido. Los que quieran la grabación, les vamos a dar algo que se me olvidó decirles es que las pinzas siempre se sujetan con el primero y el cuarto dedo. Entonces, primero y cuarto dedo, primero y cuarto. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser y es que con estos dos dedos sobrantes lo que hacemos es dirigir la pinza o el portagujas para que no nos vaya a mover, para que no nos vaya a temblar. Entonces se sujeta con el primero y el cuarto dedo, que es el pulgar y el anular. Y estos dos dedos, que son el índice y el corazón, lo que hace es sujetar la pinza y mantenerla firme y dirigir. Bueno, creo que ya hemos dado por terminado. Ya vamos a las preguntas. Bueno, ok, el que tenga alguna pregunta nos la puede poner acá en el chat. Yo la iré respondiendo en un momento. Doctor, en la parte de bloques creo que hay un par de preguntas. No sé si de pronto no solamente las colocan en el chat, sino que de pronto en esa parte, en ese bloque. ¿Dónde quedará? Bueno, a ver. El síndrome de Ehlers-Danlos. Ah, sí, hay 4. Perfecto. Veo 4 preguntas acá. Esta del síndrome de Ehlers-Danlos ya la respondí. El síndrome de Ehlers-Danlos, para los que no conocen, es un síndrome que tienen muchos de los contorsionistas, ¿sí? Los que se tuercen y se pasan las manos por detrás y todo, que es un trastorno del cartílago más que todo y del colágeno, que hace que las articulaciones sean muy, muy fáciles de dislocar y todo. Entonces, me pregunta si eso afecta en algo la sutura y en realidad pues no. En cuanto a la piel no tiene ningún problema. La diferencia entre el punto cruzado y punto colchonero, pues los dos tienen algo similar, que son puntos hemostáticos, se utilizan para controlar sangrados, para controlar vasos sangrantes, donde hay mucha hemorragia. Pero pues la diferencia se las di acá en el taller, donde pues uno se ve que es más profundo y el otro se cruzan los hilos y generan como una especie de X en la piel.
no empecé con estas suturas, empecé con unas que se llaman agujas viudas, que son la aguja sola, y lo que se hace es que se enhebra una seda, porque la seda también la venden solo en hilo, se enhebra una seda y pues de esta manera sale más económico, porque comprar suturas para practicar pues es más costoso. Entonces es mejor comprar las agujas viudas, que es una aguja sola, viene la agujita, y viene una aguja como esta, pero viene separada, ¿sí? Viene separada, y lo que se hace es que se compra la seda sola y se le enhebra. Entonces así usted puede practicar las veces que quiera, y cuando se le acaba el hilo, lo que hace es que vuelve y lo enhebra y continúa, porque es que estas suturas son costosas, entonces es más difícil. Bueno, muy bien. Ahora sí ya respondimos bien acá. En cuanto al retiro de la sutura, hay diferentes tiempos. Por lo general, en piel, que no tenga mucha tensión, que no sean articulaciones, que no va a ser acá en el codo, que no vaya a ser en los dedos de las manos que son tan móviles, se dejan 7, 8 días. Ya cuando son en partes donde tengan mucha tensión, se puede dejar 10, 15 días. Y recuerden que también pueden utilizar, ustedes citan al paciente, ustedes miran si saben que hay una cicatrización, la pueden retirar, si no, pueden darle más tiempo. Recuerden que ahora las suturas por ejemplo, el prolene no se pega, entonces el prolene se lo puede dejar fácilmente 20 días, no se va a pegar, no hay problema con eso. Ok, bueno, yo les quería mostrar algo que les va a gustar, y es que tenemos por aquí un equipo de disección que es de 9 piezas, ya los voy a mostrar, les voy a explicar qué trae. Un equipo de disección de 9 piezas, totalmente nuevo. Listo. Este equipo de disección pues lo vamos a regalar a uno de los participantes junto con una almohadilla de suturas. Tenemos 2 almohadillas de suturas que son las que utilizamos, están también totalmente nuevas. Entonces las vamos a regalar junto con el equipo de disección. Y algunas suturas para que practiquen, que acá tenemos varias. Vamos a regalar también suturas para que puedan practicar. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el sorteo. Ya en un momentico lo vamos a iniciar.